después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. A ver, ¿qué griego es este? Alemaico. ¿Ah? Bueno, ¿y por qué no pasaron ahorita? ¿Están picados de cuarto o qué? ¿Ah? Bueno, vamos a mirar el Evangelio de Lucas, porque usted tiene que aprender cómo se lee la Biblia, cómo se escribió. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Llegaron todos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué notan ahí? A ver, ¿qué notan ahí? No hay elegancia, no hay saludo, no hay presentación. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Es muy bueno, ¿verdad? Cuando usted coge la Biblia y usted ya sabe, ¿verdad? Y, pastor, ¿y por qué nos hace ese repaso, ese recuento? Porque sucede y acontece que así también hay gente en la iglesia. Hay gente en la iglesia que viene de una cultura muy baja y les pesa la lengua para saludar. Pero hay otras personas que, a pesar de que vienen de lugares marginados, tienen cultura. Sus padres les enseñaron. Usted debe de acostumbrarse a decir buenas tardes, buenas noches, con su permiso, hágame el favor, tenga la gentileza. Y aquí vemos, por lo menos, ahí vemos la baja educación que tenía el apóstol Pedro. Era imprudente, pero a causa de esa imprudencia, el Señor se glorificaba y usaba. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y también hablaba palabras incoherentes, palabras como que el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Será que usted me está entendiendo? Un hombre que sin promediar sacó la espada y una vez tiró. Ese hombre no pensaba. Ahí usted ve de dónde venía. Era un hombre peleonero. Y así hay líderes en la iglesia que son peleoneros. Y aún hasta pastores que son peleoneros. Son los Pedros. Y vemos que no cambió, porque cuando lo vemos en Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que hubo una discusión fuerte entre los apóstoles. El Señor se fue y ellos seguían peleando. ¿Lo han leído? Pero miremos lo que dice la Biblia. Mire la presentación del libro de Hechos. Y aquí usted se da cuenta de la figura. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que lo recibió arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué griego es este? Ptolemaico. ¿Quién fue el escritor de este libro de Hechos de los Apóstoles? ¿De dónde era Lucas? ¿Por qué lo dudan? ¿De dónde era? ¿Seguro? ¿Marcos de dónde era? Pónganse de acuerdo. Marcos era griego, era un estudioso, pero era un campesino. Él hablaba ¿qué griego? Koiné, ¿o cuál? El jónico, pero era estudioso. Y aquí quiero aclarar algo. Hay personas, por muy estudiadas que sean, nunca dejan sus raíces. Vuelvo a repetir, hay personas, por muy estudiadas que sean, nunca dejan sus raíces. El que es. ¿Cuánto me están entendiendo? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, ambos eran ¿qué? Griegos. Pero uno era fino y el otro era ¿qué? Campesino, pero ambos estudiosos y llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar en la página 17, historia. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de historia. Este libro fue escrito por Lucas y describe la ascensión de Jesús, la selección de Matías, el bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles, el establecimiento de la iglesia de Cristo, su crecimiento, la persecución que sufrieron los discípulos. Podría también ser llamado el libro de las conversaciones. Contiene la historia de la prédica en Jerusalén y sus alrededores y algunos de los viajes misioneros que hicieron los apóstoles. Este libro no debería de llamarse Historia de los Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí se ve toda la obra redentora del Espíritu Santo. Cómo Él llega, cómo Él bautiza a su pueblo, cómo Él los unge con su poder maravilloso. Allí es donde el apóstol Pablo fue ungido como apóstol a los 18 años de haber llegado al ministerio, porque el apóstol Pablo no fue apóstol de la noche a la mañana. Él tuvo que estudiar 17 años para ser apóstol. Él no fue apóstol de la noche a la mañana. Bernabé, inclusive ustedes saben lo que tuvo que hacer el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los siervos de Dios para poder aceptar al apóstol Pablo. El apóstol. Eso no fue de la noche a la mañana. Estoy yendo muy rápido. Sí, mejor Encontramos la primera epístola del apóstol Pablo a los romanos. Encontramos la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios. La segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. La epístola del apóstol Pablo a los gálatas. La epístola del apóstol Pablo a quienes, hacia los efesios. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses.
la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es una carta pastoral, porque hay tres cartas pastorales, que es primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son tres cartas pastorales. Les he enseñado a ustedes que estas cartas pastorales hubo un problema para aceptarlas dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Y a dónde fue donde se aprobaron? ¿Seguro? Allí en el Valle del Cauca. Al sur del África. Al sur. ¿A dónde fue aprobado esto? En Cartago. ¿Por qué no quisieron aprobar estas cartas pastorales? Oiga, a ustedes lo despistan rápidamente. Estas cartas pastorales no tuvieron ningún problema. Las que tuvieron problema fue Santiago y Apocalipsis. ¿Y a dónde fueron aprobadas? ¿A dónde fueron aprobadas? En Tijuana. ¿Dónde aceptaron el canon del Nuevo Testamento? Y quedaron dos por aceptar, que las aceptaron, las aprobaron en Cartago, al sur de África. ¿Cuáles fueron? No me confundan. Santiago y Apocalipsis. Sean ordenados. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Hubo un hombre que hizo en el año 300, sacó del canon bíblico, sacó unas epístolas. ¿Cómo se llama? Marción. Marción. Marción era enemigo de quién, aborrecía a quién, a los judíos. Pero ¿de dónde salió ese sinvergüenza? ¿Ah? De la misma iglesia. ¿De dónde salen las herejías? De la misma iglesia. ¿De dónde salió la doctrina pentecostal? De la iglesia cuadrangular. ¿De dónde salieron los testigos de Jehová? De la iglesia de sana doctrina. ¿De dónde salieron los adventistas del séptimo día? De la iglesia de sana doctrina. ¿De dónde salió la iglesia católica? De la iglesia primitiva. Todas las sectas han salido de la sana doctrina. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar la sana doctrina. Por eso usted tiene que reprender falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Yo conocí un endemoniado que andaba buscando un niño en todas sus campañas y le proponía el matrimonio a las hermanas, y las hermanitas tan bobas caían un costeño porque él cantaba, y a todas las dejaba embarazadas. Andaba buscando un niño. ¿Ese es qué? Un falso evangelista, un hombre que se sube a ministrar en un altar. El adulterio, el pecado es falso. No me has entendido. Un hombre que se sube a ministrar en un altar. El adulterio
El pecado es falso, es una apóstata, está pisoteando la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso la doctrina de la santidad es muy importante. Hay hombres que se dicen ser profetas y andan derechando los hermanitos en las iglesias. Que vean que Dios me reveló que den 1 millón, que den 500,000. Son mercaderes. No son falsos. Y la Biblia dice que harán mercadería de nosotros. Y eso se encuentra en el libro de Daniel capítulo 12, verso 12, que irán de aquí para allá y de allá para acá, y que la gente tendrá comezón de oír. Por eso nosotros tenemos que cuidar la sana doctrina. Y prepárense para la otra clase que la estoy preparando, pero tremenda. Hermenéutica, para que ustedes aprendan, hermano, y sean buenos predicadores. Sean buenos y buenas siervas del Señor. Que cuando venga el Señor, usted sea el primero que se vaya para el reino de los cielos. Porque usted usó bien la palabra de verdad. Amén. Bendito es el nombre maravilloso de Cristo. Ya todos saben la historia de Santiago, el libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito por el apóstol San Juan. Aquí se asegura el triunfo final del Evangelio y la reunión eterna de la totalidad del pueblo de Dios en las moradas eternas. Amén. Gloria a Dios. Espero que esta clase de teología le haya servido de gran bendición para usted, para su conocimiento.